¿Has soñado con él? Un hombre guapo, demasiado guapo, no un rostro conocido que la memoria recicla, un desconocido absoluto, y sin embargo lo reconoces. En algún lugar anterior al nacimiento, en algún pliegue del alma que olvidaste nombrar, él ya estaba. Te miró y esa mirada no pidió permiso para entrar, simplemente entró. Ese hombre no es un capricho de la noche, no es la proyección de un deseo insatisfecho ni el reflejo de un ideal romántico que inventaste para no sentirte sola. Es una aparición, una forma que adopta algo antiguo cuando decide que ya no puede seguir esperando a que tú lo invoques conscientemente. Soñar con un hombre guapo que no conoces no es una fantasía, es una convocación. Y lo que convoca no siempre viene en paz. Recuerda su rostro, perfecto, demasiado perfecto. Líneas que no tienen defecto, ojos que sostienen una luz que no proviene de ninguna lámpara conocida, piel que parece tallada en mármol lunar, pero hay algo que no encaja, una sombra mínima en la comisura de la boca, un destello que no es cálido sino frío, una quietud en la mirada que no es serenidad, es hambre de algo que tú aún no sabes que llevas dentro. En los tiempos en que los templos aún olían a incienso y sangre, los iniciados soñaban con el amado desconocido. No era un amante mortal, era el rostro que el alma usa cuando quiere recordarse a sí misma que sigue siendo deseada por algo más grande que la carne. Él aparece porque has llegado al borde de una grieta entre lo que has aceptado ser y lo que realmente eres capaz de ser. Y él está del otro lado, esperando, no para salvarte, para reclamarte. Porque en algún acuerdo olvidado, antes de que te pusieran nombre y apellido, tú le perteneces, o él te pertenece a ti, o ambos se pertenecen mutuamente en un matrimonio que la materia nunca pudo consumar. Él no te ama, pero te desea. Hay sueños en que se acerca sin tocarte, solo está ahí, respirando tu mismo aire, y sientes que cada inhalación suya roba un poco de tu luz. Cada exhalación suya te inyecta una oscuridad dulce. No hay palabras, solo presencia. Y esa presencia basta para que todo lo que creías sólido, tu rutina, tus certezas, tu soledad cómoda, comience a licuarse. Despiertas con el sabor de él en la boca, no a besos, a ceniza perfumada. Otras veces sí te toca. Sus dedos recorren tu mejilla, tu cuello, la línea de tu clavícula, no con violencia, con precisión. Como quien reconoce un mapa que ya dibujó hace mucho tiempo, y cuando sus labios rozan los tuyos o casi sientes que no es un beso, es una transferencia. Algo sale de ti hacia él, algo entra de él hacia ti. No sabes qué, solo sabes que después de ese roce ya no eres exactamente la misma persona que entró en el sueño, y que parte de ti se quedó con él, en el otro lado. Imagina ahora el espacio entre sus cuerpos en el sueño. Ese espacio no es vacío, es un campo magnético vivo, un espacio donde las leyes de la física se doblan, donde el tiempo se curva hacia él, donde cada latido tuyo se sincroniza con el suyo sin que haya dos corazones que latan. Él no necesita hablar, su belleza habla de lo que has negado, tu propia capacidad de ser deseada sin condiciones, tu derecho a ser tomada sin pedir permiso, tu poder de destruir y crear con la misma mirada. Él es el espejo que no miente, el espejo que te muestra que eres mucho más peligrosa y mucho más hermosa de lo que jamás te atreviste a admitir. Él no te va a salvar, te va a despertar. En los textos que se escribieron con tinta de medianoche, se dice que el amado desconocido es la forma que adopta el ánima cuando el ego ya no puede contenerla. No viene a darte un romance, viene a recordarte que eres un ser de dos mundos, que llevas dentro un amante eterno que no se conforma con medias entregas, que la belleza que ves en él es la belleza que tú has exiliado para poder sobrevivir en este mundo de formas aprobadas y deseos domesticados, y ahora regresa, no como príncipe azul, como señor de la noche, como el que sabe que la verdadera unión no se da en camas matrimoniales, sino en el instante en que dos almas se reconocen y deciden arder juntas, aunque eso signifique consumirse. Cuidado, no todos los encuentros son de luz. Algunos hombres guapos que aparecen en sueños son vampiros sutiles. Te miran con esa belleza imposible y tú sientes que algo se te escapa.
tu vitalidad, tu voluntad, tu fuego interior y despiertas cansada, vacía. Aún así, sin embargo, sigues pensando en él, porque incluso los vampiros son maestros. Te enseñan que has estado dando tu energía a quien no la merece y que es hora de reclamarla. Ahora siente su presencia, aunque estés despierto, aunque la habitación esté llena de luz, aunque haya ruido. Él no se fue, solo se replegó. Está en el borde de tu visión, en el instante entre dos pensamientos, en el escalofrío que te recorre cuando recuerdas su mirada. Y espera, no con impaciencia, con certeza absoluta, porque sabes que volverás a soñar con él, hasta que dejes de huir, hasta que dejes de negarlo, hasta que lo mires a los ojos y digas, ya estoy aquí. En este mundo de cuerpos que se tocan por un rato, de promesas que caducan, de rostros que envejecen, es solo una cáscara, delgada, que se agrieta cada vez que él aparece, porque él no es un hombre. Es la forma que adopta tu propio deseo divino cuando ya no soporta más el disfraz y cuando por fin lo aceptas. La cáscara se rompe y lo que sale no es un amante, es tu propia alma, desnuda, deseada, libre. Ahora dime, cuando ese hombre guapo desconocido te miró, ¿sentiste que te reconocía? ¿Su belleza te dio paz o te dejó temblando de un deseo que no sabes nombrar? ¿Te tocó o bastó con que estuviera ahí para que todo dentro de ti se revolviera? Escríbeme en los comentarios aquí lo que sentiste al despertar.